Hola, hola, a ver. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por el interés y sumarse en este encuentro que para nosotros es muy valioso en este contexto complejo que estamos viviendo. Estamos muy contentos por el alto nivel de compromiso social y construcción colectiva de nuestros expositores que nos acompañan hoy. Somos una gran comunidad y todo está conectado. Me presento, soy Nicolás Palma, soy ingeniero industrial de la ciudad de San Martín, a cargo de la empresa familiar Productos 120 años. Desde hace más de 10 años ocupo diferentes roles en el mundo gremial empresario. Actualmente, gracias al impulso de nuestro presidente, soy secretario de culto, además de la Federación, secretario de culto de la Federación, además de pro-tesorero en Adiva. Soy papá de 2 hijos, Valentina y otro en camino, de 4 meses en la panza de Daniela, por lo cual estamos muy felices. Mientras se siguen sumando, les quiero contar 2 acontecimientos recientes que tienen que ver con los ejes de este encuentro. El primero es que FEBA hace pocos días fue sumada como institución miembro del Consejo Asesor del Movimiento Católico Mundial por el Clima, capítulo Argentina. Gracias a Silvia Alonso por la invitación a conformar parte. El Movimiento Católico Mundial por el Clima es un movimiento que trabaja por la justicia climática y social. Surgió por allá en el 2015 por fruto de la publicación de la encíclica Laudato Si de nuestro querido Papa Francisco y el Acuerdo de París sobre el clima. El segundo es que adherimos como socios al tiempo de la creación. El tiempo de la creación es un periodo de oración y acción más intensa en beneficio de nuestra casa común, que tanto está gritando de dolor en estos días por tantos incendios que estamos viviendo. Ahora, antes de avanzar, quisiera pedirle a Monseñor Fernando Maletti que nos comparte una oración de inicio de este encuentro interreligioso, intersectorial que llevamos adelante la Federación. Monseñor, por favor. Dice Jesús en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Si la luz se oculta o si la sal se vuelve insípida, para nada sirve. Brille así la luz que hay en ustedes, para que los demás, conociendo sus buenas obras, glorifiquen al Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Padre bueno, hoy estamos aquí reunidos para una economía con rostro humano, de la producción y el consumo, a la luz de la fe, el trabajo y el diálogo. Te pedimos que podamos compartir lo que vamos a conversar y al mismo tiempo poder expandirlo para contagiar la alegría de la fe, irradiar la esperanza de un reino nuevo y comunicar la serenidad del Evangelio, de la palabra de Dios y de las buenas cosas que nos enseñan nuestros líderes como Francisco. Que te alabemos cuando estemos contentos, que te busquemos cuando estemos afligidos, que nos mantengamos serenos en medio de las dificultades. Te pedimos, Señor, que no nos falte el pan en nuestras mesas, el trabajo digno en nuestras manos, la paz en nuestros corazones, la justicia en nuestras estructuras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Monseñor Fernando Maletti. Bueno, también le voy a pedir después al cierre a Guillermo Fernández que nos haga unas palabras de oración también. Ahora sí, bueno, sin más preámbulo, tengo como modo de intro que tengo el honor de dar inicio al encuentro que denominamos Fe, Trabajo y Diálogo para una economía con rostro humano de la producción y consumo. Queremos agradecer a todos los presentes, especialmente a los distinguidos expositores que tenemos, importantes referentes de distintos sectores. Paso a saludar y a presentar a cada uno. Del sector de los trabajadores tenemos presente, y agradezco su participación, al secretario general del Sindicato Informático, Ignacio Loncine. Del sector empresarial
tenemos a la presidenta de Mujeres FEBA, Laura Teruel, de la empresa Plusmar, al presidente de FEBA, Camilo Alberto Cali, secretario general de CAME. También tenemos al CEO de Todo Música, Pastor Rafael Pedace, que también tiene doble de sombrero con la Iglesia Evangélica. En representación de la Iglesia Católica, el obispo de Merlo Morelos, Monseñor Fernando Maletti, y además un laico que el Papa Francisco nombró como consultor del dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Él fue presidente de Acción Católica Argentina y actualmente es el presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que estará dando las reflexiones finales. Él es Emilio Insaurraga. En representación de la Iglesia Evangélica, el presidente de Asiera Social, Guillermo Fernández. Para los que no conocen, Asiera es la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República de la Argentina. Y en representación del Estado Nacional, representados en este acto por el señor secretario de Culto, embajador Guillermo Olivieri, a quien agradezco especialmente su participación y su presencia. Así que bueno, este encuentro es un aporte que hacemos de la Federación desde FEBA en pos de la producción y el trabajo. Ejes que guían nuestra federación. La fe, el trabajo y el diálogo son valores que creemos necesarios para transitar y salir de esta crisis con una Argentina que incluya a todos. Sin duda este contexto incierto nos pide más de lo que estamos haciendo y también nos recuerda que debemos hacer las cosas distintas para lograr distintos y mejores resultados. Porque la única verdad es la realidad, y la realidad de la crisis del desempleo que vivimos es grave, la realidad del desarrollo fallido que venimos acumulando también y de la pandemia y la pobreza que vivimos. Por eso este espacio de reflexión busca inspirar y animar tu fe para creer, aportar a la cultura del diálogo para lograr consensos y así cuidar y crear más trabajo y más dadores de trabajo para esta Argentina. Que sin duda, cuidar y crear, este trabajo genuino para una construcción de una nueva normalidad con mayor equidad. Con esta introducción, presidente Alberto Cali, le quiero dejar la palabra a usted, secretario general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Los felicito al público por su capacidad de generar equipos de trabajo con confianza y entusiasmo y la visión para animar estos espacios de reflexión. La palabra es suya, señor presidente. Gracias, Nico. Buenas tardes a todos. Realmente un gusto tenerlos en esta conferencia con un título tan importante que venimos bregando de hace tantos años, tanto los empresarios como los gremios, la Iglesia Católica, la Iglesia, todos los cultos. Por eso la Federación creó este año que pasó la Secretaría de Cultos que tan brillantemente lleva adelante Nicolás Palma. Fe, trabajo y diálogo para una economía con rostro humano es un título muy importante y que no sirva para una foto, sino para que nos una cada vez más para crear un pleno empleo, que es tanto lo que se necesita en esta querida República Argentina. Desde la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, que reúne todo el ámbito de la producción y el trabajo, con industria, comercio, economías regionales, construcción, turismo, mujeres, jóvenes, realmente todos preocupados por esta difícil situación que estamos viviendo y que todos los días nos levantamos para ver de qué manera podemos aportar algo para tener un trabajo más, que es lo que dignifica al hombre. Y desde la Iglesia que contiene, los empresarios tenemos que estar involucrados en la responsabilidad social. Y así lo hacemos a través de nuestra Secretaría. Nosotros hoy, que estén presentes tantas autoridades importantes de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, los gremios, el empresariado, realmente nos pone muy contentos, porque esa preocupación que tenemos día a día, a partir de a lo mejor esta reunión, pueden salir ideas como para poder contener la verdad lamentable situación que estamos viviendo, no solo nuestros queridos colaboradores,
que son los obreros, los empleados, la gente desocupada, que cada día hay más y después de esta pandemia creo que se van a duplicar. Tenemos que estar muy preocupados para ver cómo contenemos esta difícil situación que estamos viviendo y que se nos viene. Simplemente decirles que la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires es una entidad de segundo grado que nuclea 250 cámaras en todo el territorio bonaerense, que somos una de las entidades más importantes que tiene la Confederación Argentina de las Medianas Empresas, CAME, entidad PYME más importante de la República Argentina, y también estamos adheridos a la Unión Industrial Argentina. Tenemos 8 lugares y uno en el comité de presidencia. Así que estamos involucrados en casi todo el ámbito, o por qué no decir el ámbito de la producción y el empleo. Así que realmente les quiero agradecer a todos ustedes, en especial, Nicolás, sabés que sos un gran dirigente, que te preocupás por la gente humilde, que estás permanentemente viendo cómo ayudar al que tenés al lado sin saber quién es. Y para nosotros, para la federación, es muy importante dirigentes como vos. Un joven dirigente que empezó en la Comisión de Jóvenes, que fue presidente de Jóvenes Empresarios y hoy tiene el gran honor de ser el secretario de nuestra Secretaría de Culto. Aparte, es revisor de cuentas de la entidad. Eso no es poca cosa. Ser revisor de cuentas de la entidad es el que controla los dineros que entran en la institución. No quiero ser mucho más largo, sino simplemente también nos acompaña el presidente de ADIVA, la Unión Industrial, perdón, ADIVA es la Asociación Industrial de la Provincia de Buenos Aires, que es nuestra rama industrial, que está por ahí, que lo vi, a Silvio Sursolo. Así que agradecido a todos, y en especial también a todos los que me acompañan en el directorio, que están ahí, a nuestros empleados, como recién nos nombraba Nicolás, nuestros recursos humanos, es lo más importante que tiene la federación. Realmente tenemos un equipo muy importante de colaboradores. Vaya mis saludos y gracias por darme la palabra, Nicolás, para darle la bienvenida. Muchísimas gracias, presidente. Un lujo. Bueno, ahora le paso la palabra al secretario de Culto de la Nación, embajador Guillermo Olivieri. Nos honra con su presencia. Es suyo la palabra, por favor. Oh, bueno, muchas gracias. Reitero mi agradecimiento, Nicolás, a ustedes, al presidente Alberto. Tengo acá, por supuesto, que a muchos no los conozco, no me conocen, pero tengo varios amigos aquí, Fernando, Guillermo, en fin. Ustedes saben que yo estuve a cargo de la Secretaría desde el 2003 hasta el 2015, y después por un pedido del presidente Alberto Fernández, que no pensaba, pero bueno, asumí en diciembre, cuando asumieron los secretarios de Estado y los ministros, y acá estamos. Pero no es lo mismo, ¿no es cierto? Si bien yo encontré el equipo que está trabajando conmigo permanentemente, en el medio de eso, y cuando todo empezaba a vislumbrar, digamos, una tarea difícil, por supuesto, porque teníamos una situación económica más que complicada, en el medio de eso nos cayó esta pandemia mundial, este azote mundial. Tuvimos la oportunidad justamente de salir, de viajar en enero a Italia, a verlo al Papa con el presidente y el canciller. Ellos después siguieron el viaje por Francia, España y Alemania, con el tema que le preocupaba y le preocupa al presidente, que era la negociación por la deuda, y donde el Papa cumplió un rol más que importante, digamos, que el presidente se lo agradece permanentemente. Y bueno, y cuando volvimos prácticamente 25 días después, aunque yo vine enseguida, pero cuando vino la delegación con el presidente, nos encontramos con esta pandemia. Y hay que
hablando de responsabilidad social, hay que destacar, y lo quiero hacer, lo hago siempre, porque inmediatamente que se empezó, que el gobierno empezó a trabajar en la contención y en la preparación de lo que se nos venía, hablando con el ministro de Interior, con Guado de Pedro, me pide que me comunique con las confesiones religiosas, con las federaciones, con la Iglesia Católica, por supuesto, y ver la posibilidad de que las confesiones religiosas de nuestro país, sobre todo en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires, tuvieran la posibilidad de aportar lugares con camas para recibir enfermos no graves, pero sí que de alguna forma descomprimieran los sanatorios, los hospitales, para poder atenderlos mejor a quienes que podían padecer en peor sentido la enfermedad. Y les puedo asegurar que en menos de 10 días tuvimos y están más de 2.500 camas que aportaron la Iglesia Católica, las iglesias cristianas evangélicas, la comunidad judía, la comunidad islámica, Capital y Gran Buenos Aires. Y están. Y además se pusieron con un criterio a coordinar con los intendentes, que son los que están en la primera línea de esa batalla. Así que, de responsabilidad social, digo, ahí se ve lo bueno del ser argentino. Tenemos cosas malas, por supuesto, y una de las cosas que hay que evaluar también es que esta pandemia nos fue profundizando la discusión, pero también profundizó la grieta. Y la grieta en los argentinos, que es centenaria, que es viene de los inicios de nuestra patria, pero que hoy lamentablemente no ayuda, porque la situación general es mala. Es una situación económica que ha destruido industrias, que ha destruido pymes, que ha destruido comercio, y encima la pandemia que nos obliga a encerrarnos, o nos obligó a encerrarnos. Entonces, destacar la actividad no solo espiritual o religiosa de las confesiones en nuestro país, sino también la responsabilidad de estar inmediatamente a disposición de lo que el gobierno disponía, que era la necesidad. La verdad que hay que no solo destacarla, sino, digamos, aplaudirla, porque tiene que ver con nuestros valores, con esos valores que tenemos los argentinos y que hay que sacar cada vez más a la superficie. Por otra parte, Argentina tiene el último trabajo que hizo el CONICET, en diciembre justamente lo presentó, el CONICET respecto de la religiosidad en nuestro país. Argentina, cerca del 90% de la población argentina, un poquito 85, 90%, cree en Dios. Digamos, por supuesto que no los voy a abrumar con números y estadísticas, pero sí, por supuesto, tenemos los elementos aquí en la Secretaría, si un día quieren consultarlos, de ese trabajo de 2.200 y pico de casos que se hicieron en todo el país por segunda vez, la primera vez en el 2008. Cuando me refiero a eso, me refiero que, bueno, que esa creencia del pueblo argentino tiene que ver también con esos valores que nosotros debemos destacar y que esos valores puedan finalmente modificar a veces los odios y la discusión, no las discusiones, que eso en política es lo normal, pero sí el odio contra el otro hermano, contra el prójimo, que es lo que en lo personal lo veo como grave, y veo que no podemos, es difícil sentarnos a esa mesa de diálogo que bien describía Nicolás al principio, y que es necesario. Si no hay diálogo, hay tormenta, es así. En el periodo de 2003-2015 tuvimos inconvenientes de todo tipo, porque cuando uno gobierna tiene que, de alguna forma, equilibrar y mantener reuniones y diálogos, incluidos con los distintos sectores, en este caso de la vida en comunidad y de la vida de la relación iglesia y Estado. Pero si ese puente se mantiene incólume,
puede haber inconvenientes, porque surgen en la vida cotidiana, pero las relaciones que se van acercando hacen que los problemas los resolvamos mucho más rápidamente y profundamente. En realidad, tal vez el tiempo que uno ha tenido en un lugar, en un cargo gubernamental, ese tiempo, que fue extenso, hace que uno no solo recobre esos valores, sino también que vuelva a las personas no como alguien que viene y que quiere o que viene a pedir, sino como un amigo. Yo hoy me reconozco, digamos, amigo de muchos de los hombres y mujeres que interactúan en la vida comunitaria interreligiosa o religiosa en Argentina. Y les puedo asegurar que cuando hay inconvenientes y uno, digamos, también tiene la misma celeridad y la misma convicción y la misma voluntad para resolver los problemas que surgen naturalmente, bueno, eso acorta muchísimo esa distancia que podamos tener. No siempre coincidimos, pero se hace con franqueza, con sinceridad, sin mentiras, y me parece que es la única forma. La Argentina de hoy, lo decía Alberto, necesita de todos, de los que pensamos de una manera y de los que piensan de otra manera. Pero de todos en serio, porque vamos a salir con diálogo, con trabajo y, digamos, básicamente pensando de que tenemos un altísimo nivel de pobreza, que tenemos generaciones que todavía no han podido, generaciones que no han podido acceder al trabajo real, que vamos a tener que llegar finalmente a eso, porque el subsidio en sí ha sido una respuesta inmediata en momentos de crisis, pero no puede ser para toda la vida. La dignidad del trabajo es lo que hace mejores personas a los seres humanos, y eso nos va a faltar, como lo decía Alberto, nos está faltando, y es responsabilidad del Estado por un lado, pero de toda la comunidad, de los empresarios, de los pequeños, medianos y grandes, de poner todo lo mejor que podamos poner para resolverlo. Lo que no se puede hacer es ignorar la realidad. Y la realidad es mala, no es buena. Porque tenemos la pandemia, porque hemos logrado de alguna forma evitar la muerte de miles y miles de compatriotas, pero la tenemos acá todavía, está circulando, y eso lo que nos ha afectado sin duda, más la crisis económica, nos ha afectado la economía de nuestro país. Pero más allá de hacer la descripción de una situación compleja, no tengo la menor duda, que si razonamos de una manera franca y donde el diálogo se impone ante la violencia verbal o los exabruptos o el odio, me parece que la Argentina va a salir mucho más pronto de lo que nosotros creemos. Pero la única manera es esta. Ese planteo. Son estos tres elementos que planteó el seminario: fe, trabajo y diálogo. Me parece que no hay otra manera. El gobierno apuesta a eso también, y nosotros de la Secretaría lo venimos haciendo desde el primer periodo de 2003-2015, y por supuesto lo vamos a ratificar ahora porque nos parece que es absolutamente el único camino. Gracias por la invitación, por supuesto, y me quedo enganchado para seguir a los otros oradores. Muchísimas gracias, embajador Guillermo Olivieri. La verdad, como decía, es un honor para nosotros su presencia y nos puso muy contentos cuando nos tuvimos la noticia. Le voy a dar la palabra ahora para que nos exponga su enfoque al secretario general del Sindicato Informáticos, Ignacio Lonciene, y quiero acotar una línea nada más que junto con él, con Cristian Jerónimo y con varios jóvenes dirigentes más de la Juventud Sindical, estuvimos haciendo hace muy poquito, hace un mes, el Día del Niño, una campaña muy fuerte con los chicos de UIA Joven también, muy fuerte, articulándonos, conociéndonos más, dialogando más para profundizar en esto que estamos charlando. Así que, Nacho, la palabra. Bueno,
Muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Feba, y a vos, Camilo, por la invitación. Ya hemos compartido, venimos compartiendo varios encuentros. A Nicolás por tu empeño en generar estos puentes constantemente. Desde que nos conocimos y nos encontramos, veo que trabajás en ese sentido. Ya que escuché que está Silvio por ahí, también los saludo, que además de compartir y dialogar desde el lugar que nos toca como dirigentes a cada uno, ya también somos amigos, porque considero que somos amigos porque compartimos muchas ideas respecto justamente al trabajo, etc. Y en principio quiero mencionar varias cuestiones que se vienen conversando. Vengo participando en numerosos encuentros, muchos encuentros, donde veo que está empezando a tomar forma el diálogo tripartito del que tanto se habla, y la verdad que es bastante motivador, ¿no? Genera mucha esperanza escuchar que estamos tratando desde todos los sectores, y creo que este ámbito es un ámbito más que propicio para ello. Por eso agradezco muchísimo la invitación y que nos esté escuchando nuestro secretario de culto, ¿no? Y bueno, justamente venía pensando hace un rato también que venimos todos trabajando muchísimo, además de todas las obligaciones que tenemos. Uno justamente tomando un poco el título, está por ahí con, muy cansado, ¿no? De ver tanto sufrimiento a veces de los prójimos, tanta pobreza, y la realidad es que con estos eventos uno encuentra energía, uno encuentra desde la fe justamente, ¿no? La fe de poder llegar a través de estos encuentros a generar un cambio en la realidad, porque como bien se decía, la realidad hoy en día es muy compleja, muy difícil, y con esta situación se ha agravado. Vemos particularmente desde el lugar que a uno le toca, como representante sindical, la necesidad de contención de nuestros representados, nuestros afiliados y nuestras afiliadas ha crecido muchísimo, porque hay mucha necesidad también, por supuesto, de reclamos y hay disputas, por supuesto, pero creo que nuestra función, así como la del Estado, de la mayor parte de la dirigencia, tiene que estar ahí, ¿no? En contener y llevar este mensaje que estamos llevando aquí, donde estamos compartiendo un espacio desde distintos lugares, y creo que nosotros tenemos que seguir llevando este ejemplo, seguir llevando el ejemplo de la paz. Quiero retomar el ejemplo que mencionaba Nicolás previamente, que trabajamos en conjunto con UIA Joven, con ADIVA, con FEBA y la Juventud Sindical Nacional que conduce Cristian Jerónimo, secretario general del Vidrio, que hicimos una actividad que pudimos llevar fe justamente, pudimos llevar alguna esperanza a algunos lugares donde hay mucha necesidad, y eso también es algo que tenemos que sacar esa energía, porque los que tenemos estas convicciones encontramos esa energía, porque no nos podemos quedar quietos cuando vemos que el prójimo, aunque sea el más cercano, el más lejano, está en situaciones tan vulnerables y de tanta desigualdad. En esta situación, este contexto ha demostrado y ha mostrado y cristalizado muchas brechas que hay estructurales en nuestro país, particularmente, por ejemplo, con la cuestión de la conectividad, que es una cuestión que pasa a discutirse en todos los ámbitos, porque se ve afectada la educación, se ve afectado el trabajo, y es algo que también vemos bien que podemos acercar derechos y acercar posibilidades a través de la tecnología, ¿no? Justamente nuestra tarea desde el sindicato muchas veces es
visibilizar el trabajo. Visibilizar el trabajo porque parece, como no se ve por ahí, porque es un trabajo virtual, si se quiere, pero eso no quiere decir que no sea real. Entonces, nuestro trabajo, gran parte de nuestra tarea como dirigentes desde nuestro sindicato y en todos lados es humanizar la tecnología, ¿no? Es también entender que la tecnología tiene grandes beneficios. Hoy podemos estar viéndonos, podemos estar conversando, escuchándonos, y muchas veces creo que estoy viendo muchos encuentros que por ahí en otro contexto no se daban, y gracias a la tecnología podemos hacerlo de distintas regiones del país, de manera federal. Entonces, creo que hay una tarea muy interesante para mostrar un camino virtuoso de la tecnología, ¿no es cierto? Creo que está muy vinculado con esa frase que se mencionaba al principio de humanizar, de poner el rostro humano al trabajo. Eso es muy importante, viendo que la tecnología sigue avanzando, pero justamente hay muchos conceptos que se están volcando al respecto, o venimos pensando y en conjunto, de que hay que darle, más allá de lo técnico, hay que darle la importancia al hombre y la mujer como centro de cualquier objetivo y del trabajo. Entonces, y quiero retomar también el concepto que mencionaba Guillermo, de los valores, ¿no? Los valores, creo que acá también hay una muestra cabal de que los valores que predominan en la Argentina, todos los argentinos y argentinas, tenemos los valores de la paz, tenemos los valores del trabajo. No somos un pueblo que, como se intenta instalar por ahí en algunos discursos, en algunos medios, o de algunas declaraciones, que no queremos volver a situaciones oscuras que transitamos en nuestro país. Al contrario, creo que todos estamos de alguna manera poniendo de lado, tratando de poner de lado algunos egos para encontrarnos y, por supuesto, discutir en la diferencia y poder mantener la paz, que es un valor muy importante, me parece, para sumar también al título que nos convoca, que me parece que es muy importante, y seguir trabajando en estos encuentros. Así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento, y es un gusto poder estar en representación de mis compañeros, compañeras y también de la Juventud Sindical, y seguir a disposición para seguir transmitiendo este mensaje y trabajar incansablemente en este camino que nos marca la fe, ¿no? Así que muchas gracias a todos y a todas por el espacio. Muchísimas gracias, Nacho, a vos. La verdad, entusiasma y me alimenta esto que hablas vos, la fe, el trabajo que se viene haciendo en conjunto. Y mientras se va preparando, ahora que le voy a dar la palabra al obispo de Merlo Moreno, Monseñor Fernando Maletti, quiero recordar esta frase que decía un doctor muy mediático, que es López Rossetti, hace poco en los medios, que hablaba que el paciente que cree en Dios tiene un medicamento más. Y la fe es ese medicamento, la fe es un medicamento más, esa fe que nos moviliza. Así que, nada, se me vino hacia la cabeza hablando de la fe. Monseñor Fernando Maletti, disculpe, la palabra es suya. Muchas gracias. Qué atinada la frase del Papa Francisco, como, diríamos, subtítulo y apoyatura de esta convocatoria, este seminario. Construimos el futuro juntos o no habrá futuro. Y en este sentido, desde distintos ángulos, se está como construyendo en el diálogo que estamos compartiendo. Camilo nos hablaba de que meterse en la cosa social es manejar esta situación que nos aflige. La pandemia estructural, clásica, y la pandemia de la coyuntura pandémica actual. El embajador Guillermo, con tanta claridad como siempre dice las cosas, nos dice que si no hay diálogo, hay tormenta. Qué bueno. Con franqueza, nos decía
la Argentina va a salir, no solo con amor a la verdad, sino con ejecutividad de la verdad, ¿no? Ignacio, desde lo sindical, también nos iluminaba con esta palabra fe en generar un cambio para contener a afiliados o no, para ser realmente un ejemplo de sana convivencia humana. Las tres palabras de esta convocatoria, fe, trabajo, diálogo, como ya se dijo, son atinadísimas. Bien sabemos que la fe es mucho más que tener confianza. La fe es un acto profundamente religioso, que incluye pero no se agota en confiar. Sino la fe sería algo que se diluye mucho, esa palabra tan grande que para los cristianos es una virtud teologal, ¿no? Que viene de Dios. Y por lo tanto, la fe, que no solo es creer en Dios, sino creerle a Dios, y se apoya precisamente en la lectura fiel y reverente de la palabra de Dios, la Biblia. La fe lleva un compromiso de vida, fundado en el encuentro con Cristo, con Jesús, en su imitación, en sus enseñanzas. Y la fe viva se construye con buenas obras, fundamentalmente. No es una credibilidad etérea. De nada sirve decir, yo creo en Dios, si esto no se corrobora en el amor concreto y con los servicios que impone la solidaridad. La otra palabra fuerte para este compromiso de una economía con rostro humano, de la producción y el consumo, es la palabra trabajo. Evidentemente que hay una ambivalencia humana del trabajo, que se incluyen las dos cosas. Por un lado, el trabajo es desgaste, fatiga, pero por otro, el trabajo es realización. A eso hay que llegar, como yo de alguna manera nos lo decía Ignacio. Es un deber y un derecho, y por lo tanto, solo el trabajo es lo que puede contribuir a construir el progreso social, y también a hacer más profundo el derecho que todos los seres humanos, varones y mujeres, tenemos a la dignidad. El sentido cristiano del trabajo es colaborar con el plan de Dios, que es liberador y salvífico. Colaborar con el plan de Dios es colaborar con el medio ambiente, con la creación. Y en este sentido, tomando las palabras del Papa Francisco en la encíclica sobre Alabado seas mi Señor, se llama Laudato Si, nos une medio ambiente con solidaridad, es decir, medio ambiente con política, lo económico y lo social. Estas tres palabras articuladas hacen que realmente el medio ambiente no sea solamente una quimera, sino una profundización esencial de nuestro presente y nuestro futuro, apoyados en el pasado, como humanidad. Y la tercera palabra de esta convocatoria, que incluía también como subtítulo Doctrina Social de la Iglesia y Evangelio, es la palabra diálogo, de lo cual nos iluminó muy bien Guillermo. El diálogo, así de sencillo, es saber respetarnos como personas. Y por lo tanto se basa en la dignidad de la persona humana. Por eso el cristianismo y las principales religiones que engloban a la mayoría de la población del mundo nos hablan de defender la vida en todo el arco de lo que esto significa. Todo hombre es digno de honor y respeto, toda persona humana. Y cuando, por ejemplo, hablando del diálogo, cuando se da falso testimonio o se injuria, se deshonra lo que tendremos que honrar siempre, que es el prójimo, el otro.
donde nos enriquecemos con la alteridad y donde nos comprometemos no solo a incluirnos, sino también a integrarnos. La sana convivencia se tiene que dar en la lealtad, fundada en dos cosas, en la justicia y en la fraternidad. En este sentido, apoyados en la fe y en el trabajo, el diálogo es respetar las opiniones de los demás, saber confrontar desde la propia conciencia recta, que hay que trabajarla, para que no nos haga la conciencia inconscientes de las malas jugadas de jueguitos interiores o de restricciones mentales. Y el diálogo es fundamentalmente convivencia social, dialogar pacíficamente. Es el gran signo de civismo y de madurez política de una sociedad. Me hace acordar, para terminar esta brevísima y sencilla reflexión, lo que los obispos argentinos decíamos cuando hablábamos de la pobreza en los umbrales del segundo milenio de la independencia, en los días previos del año 2016, de los 200 años de la independencia. Ahí decíamos que la pobreza indigna, no la pobreza evangélica que todos tenemos que vivir y que se transmite y que se debe convertir en sobriedad, en austeridad, etcétera, etcétera, etcétera. La pobreza que no queremos, la pobreza de la indignidad, la tenemos fundamentalmente que erradicar sacando de nuestros corazones, de nuestros grupos, de nuestras comunidades, de nuestra sociedad, tres cosas. Decíamos, la corrupción, el narcotráfico y la drogadependencia y el descuido de la casa común. Estas tres cosas, trabajando en aras de resolver estas tres cosas que nos afligen, podremos entonces construir una familia humana, una patria de hermanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Monseñor. Nada, muy ricas las palabras, muy interesante. Ahora le paso la palabra al presidente de Asiera Social, amigo Guillermo Fernández, por favor. Bueno, gracias Nico, gracias a todos. Qué profundas y inspiradoras las palabras de Monseñor Maletti, ¿no? Hace poco estamos participando del G20 interreligioso, ¿no? Junto con un amigo acá común también, Emilio. Y respecto de los desafíos sociales y económicos, yo había sugerido, no podemos pensar en salir de los desafíos que tenemos sin tener en cuenta la problemática de las adicciones, ¿no? Porque está afectando, siempre afecta a los más vulnerables, a los más jóvenes y de ellos los más vulnerables. Y qué profundas y acertadas las palabras de Monseñor Maletti al respecto. Fe, diálogo y trabajo. Qué hermosa convocatoria. Me gusta comenzar algunas de las charlas cuando puedo compartir un pensamiento. Y es comenzar con el principio de todo, ¿no? Cuando la Biblia dice que el mundo estaba desordenado y vacío, en Génesis 1, ¿no? Y siempre me llama la reflexión ese pensamiento, porque aún estando vacío hay desorden si no está Dios. Dice que luego el Espíritu de Dios comenzó a fluir y entonces hubo luz. Y qué importante esto, que en estos ámbitos entendamos que si no está Dios hay desorden, no hay orden. Las cosas no están en el lugar que podrían estar. Y ese es nuestro rol, ¿no? Como hijos y como hijas de Dios. Entender que hagamos lo que hagamos, necesitamos el favor de Dios. Necesitamos su presencia, necesitamos su guía, necesitamos su palabra.
Y así como nos decía Guillermo, ¿no? Que donde no hay diálogo, no puede haber paz, en donde no está el Señor, no puede haber orden, no puede haber progreso. Entonces, la palabra nos enseña que en Deuteronomio, en el capítulo 8, el Señor le dice a su pueblo: yo te voy a dar sabiduría para generar riquezas. El hombre, el varón, la mujer, tiene la capacidad de generar riquezas por la sabiduría que el Señor nos da a través de nuestros talentos, ¿verdad? Ahora luego le dice: cuando progreses, cuando tengas aquello que anhelás, nunca te olvides, ¿sí? No te envanezcas, no creas que es tuyo y no seas indiferente a las necesidades de los demás, ¿verdad? Y creo que de eso se trata esta convocatoria. Los desafíos que tenemos hoy como sociedad son enormes. Y eso a mí me da fe. Aquellos que trabajamos en consejería, ustedes sabrán que en este último tiempo, como consecuencia de la pandemia, además de las problemáticas que ya tenemos, el consumo de sustancias creció casi un 30%. Y aquellos que trabajamos en la recuperación de las adicciones, hasta que la persona que está en esa temática no logra reconocer la profundidad de la temática, la profundidad que tiene su problema, difícilmente comience un camino virtuoso de recuperación. En los matrimonios que nos toca aconsejar, es igual, ¿verdad? Hasta que el matrimonio no entiende el daño que provocó y que está provocando a ellos mismos y a sus familias, difícilmente puedan reconstruirlo y comenzar un camino virtuoso. Y las naciones, lo mismo. Con lo cual, estar en esta crisis a mí me da fe, porque yo espero que tomemos esto como un punto de inicio, de reconstruir finalmente un camino virtuoso. Entonces, nos damos cuenta, ¿no?, de la dimensión de los desafíos que tenemos, en donde la pobreza creció, donde estaba hablando con compañeros de CAME, en donde me decían que más de 380.000 comercios habían cerrado, más de 180.000 empresas. Imagínense el impacto que va a tener eso en el corto plazo. ¿Y qué es lo que necesitamos escuchar? Me acuerdo cuando el mayor de los profetas, que fue Juan el Bautista, increíblemente, ¿no?, como una forma sorprendente, antes de dar su vida por el Señor, manda a preguntar al Señor si era él u otro el que debíamos esperar. Y nuestro Señor Jesús, lleno de amor y de reconocimiento hacia Juan, le dijo: díganle a Juan lo que ven y oyen, ¿no? Entonces le dicen: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Milagros, ¿no? Milagros. Pero luego termina: y a los pobres es anunciado el Evangelio. Qué interesante, ¿no? Y qué actual. Los pobres no necesitan un milagro. Los pobres necesitan escuchar un mensaje que les dé esperanza, un mensaje que los guíe hacia el progreso, hacia la salida, hacia el desarrollo que todo ser humano, varón y mujer, tiene desde el principio. Entonces, hoy más que nunca, lo que tenemos que preguntarnos es: ¿qué mensaje vamos a escuchar? El Señor nos advierte que hay profetas falsos y verdaderos profetas. Los verdaderos son aquellos que con temor compartimos las enseñanzas del Señor. Aquellos que le damos esperanza al pueblo. Aquellos que hablamos con los empresarios, aquellos que hablamos con los desocupados, aquellos que hablamos con los enfermos, ¿verdad? Todos los hijos e hijas de Dios. Pero también tenemos que entender a quiénes vamos a escuchar. Porque también dice: van a aparecer falsos profetas. Van a aparecer personas que nos quieran dar otro mensaje que no sea virtuoso. Y esta semana hemos escuchado algunas, ¿verdad? Entonces debemos decidir como sociedad qué vamos a creer. Y yo decidí creer desde hace mucho tiempo
que con la ayuda del Señor, lo mejor está por venir, más allá de cuál sea la situación. Yo perdí a mi padre en un accidente y quedamos en la calle. Yo con 9 años fabricaba cepillos de paja y los vendía en la feria de Bursaco. Pero fue la fe la que me enseñó que, a pesar de que en la vida pueden pasar cosas, a mí me iba a ir bien si yo permanecía en el camino del Señor y seguía creyendo. Y me permitió estudiar, me permitió crecer, me permitió ir al extranjero. Durante más de 25 años fui consultor de planificación estratégica en gobiernos y empresas. Y desde ahí creo tener una visión, desde lo social, como familia estamos misionando en las Islas del Tigre, en donde hay una necesidad enorme porque todo está cerrado, pero también me permitió poder entender la visión de lo que es generar riquezas a través de las empresas. Entonces, ¿cuál es el rol de la iglesia hoy? ¿Y qué es lo que nosotros tratamos de compartir? Fe, diálogo y trabajo, ¿verdad? 6 días trabajarás, dijo el Señor. Es un derecho y es una responsabilidad. Ninguna nación crece sin trabajo. El trabajo debe ser virtuoso, el trabajo debe ser respetuoso, el trabajo debe ser una oportunidad de que los seres humanos progresemos y que como sociedad progresemos cuidando los recursos y el medio ambiente, como bien nos enseña el Papa Francisco. Con lo cual, me venían a la mente, ¿no? ¿Cuál es el rol que hoy debiéramos asumir? Primero, que es el de pacificadores. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios, nos enseñó Jesús. Y este es el mensaje que quiero decirles, ¿no? No escuchemos voces que nos lleven en contra de la paz y en contra de la unidad que todos los argentinos necesitamos. Y segundo, dice el apóstol Pablo, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, de reconciliarnos a nosotros con Dios y a nosotros con nosotros mismos, ¿verdad? Así que, hoy más que nunca me parece a mí, vamos a necesitar fe, justamente, para que los intereses de las personas que tienen la responsabilidad de generar riquezas y de generar un entorno de progreso con las necesidades que tienen esas personas, que sin ellas es imposible que haya trabajo o que haya empresas. Pero necesitamos dejar los abusos de ambas partes, las desconfianzas de ambas partes, y poder generar un sistema virtuoso que nos permita confiar y dialogar francamente, buscando el bien común. No hay empresas si no hay capital, si no hay progreso y no hay inversión. No hay. Pero tampoco podemos pensar que el costo del ser humano va a estar a merced, digamos, de ese capital. Hoy más que nunca tenemos una oportunidad de poder sentarnos y comenzar un camino virtuoso. Estoy convencido de eso. Por eso, esto de tener fe, ¿no? De que más allá de lo que nos quieran decir, tenemos todo para poder hacerlo. Así que agradecer esta oportunidad, traer una palabra de paz, traer una palabra de fe, pero sobre todo de saber que tenemos todo para poder hacerlo. Así que simplemente gracias, valoro las palabras que dijeron cada uno de los que van a venir, porque nos enriquece, pero sobre todo que mantengamos esta necesidad de poder dialogar, de decirnos las cosas de frente, pero de nunca perder la fe, de saber que de esto podemos sacar lo mejor de todos nosotros, y que no escuchemos los mensajes que nos quieran llevar en otra dirección, que ya conocemos a dónde nos lleva. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Muy importante. Y tenemos al Rafi. Muchísimas gracias por la reflexión, la importancia del valor de volver en sí, ¿no? Y del arrepentimiento sincero para este diálogo que tan necesario para evitar el conflicto. Así que bueno, ahora avanzamos, vamos al momento de los testimonios. Le paso la palabra a la presidenta de Mujeres FEBA, vicepresidenta de Mujeres Empresarias de CAME, también gran referente y titular de Plusmar, Laura Teruel. Su momento. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Qué difícil hablar después de semejantes oradores que hemos tenido y estos mensajes que nos han dejado a todos, creo, muy sensibilizados y muy movilizados. Pero bueno, nada es casualidad en esta vida y mi mensaje va en el mismo sentido, pero enfocado desde el rol que tenemos los empresarios, las empresarias, las dirigentes gremiales empresarias. Así que me preparé algunas palabritas hoy, leyendo mucho y teniendo una hermosa tarde y pensando en qué iba a decir hoy. Y construir desde la fe, y no solo, como dice el Papa Francisco, que debemos vivir desde la fe, no solo en nuestras palabras, sino en nuestras acciones. Y estas acciones tienen que ver en esta fe y en esta creación, y ahí como empresarios, en esta creación de estas empresas, en esta creación de fuentes de empleo, de estas empresas que muchos, como en el caso de la mía, que es una empresa familiar, fueron construidas por personas, no me quiero emocionar porque pienso en los orígenes y en mi padre y me emociono, que tenían muy presente lo que la fe, el trabajo y el diálogo significaban en su vida. Él se vino desde muy, muy chiquito de su pueblo natal, de Rauch. Eran 12 hermanos, por ahí está mi tía, que hoy aprendió a usar el Zoom desde Rauch, y con 81 años está ahí conectada, escuchando, y ella es una católica de mucha fe, que predica, y que bueno, hay mucha gente ahí de la iglesia, del pueblo donde nació papá, que está escuchando. Y esta creación de fuente de trabajo, él se vino a Buenos Aires solo, sin nada, a emprender, y tenía muy claro, con esa fe, que iba a poder lograr construir una empresa. Y así comenzó, y siempre se veía como empresario en la misión de dar trabajo desde su familia, y creó la empresa como una familia. Y ahí quiero darle algunos datos de lo que son las pymes en la Argentina. Y las pymes, el 90% de las pymes argentinas son empresas familiares. Es un dato de EY del 2019, de septiembre. Y este 90% de pymes argentinas, de empresas familiares, generan más del 50% del PBI nacional. De estas empresas, el 4% sobrevive a la tercera generación, y tan solo el 1% genera la cuarta, llega a la cuarta generación, y ahí está nuestra responsabilidad como jóvenes, como profesionalizarnos, cómo involucrarnos en las instituciones, cómo ser lo importante de estar en estas instituciones como estamos nosotros, en mi casa, Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, que siento que es mi casa común y donde estoy contenida, y trabajar por esta generación de más empleos. Y ahí me detuve a leer un poquito Laudato Si, que tanto me atrapa, y en el punto 26 habla de nosotros, que estamos llamados al trabajo desde nuestra creación, de la necesidad, de parte del sentido de nuestra vida en esta tierra, del camino de la maduración, del desarrollo humano y la realización personal. Tan simple y tan claro como todo esto, ¿no? No podemos concebir una vida sin trabajo. Y ahí me detengo a hablar en el caso personal de esta pandemia que nos azotó, que nos viene azotando a todos desde marzo, y sorprendida. Mi actividad es empresa de transporte de larga distancia, y nosotros desde el día 19 de marzo estamos sin poder trabajar. Pero aún con todo esto estamos aferrados a esta fe, a esto que decía Guillermo, de que de esta crisis va a surgir una nueva forma de trabajar, una nueva forma de pensar, y que vamos a salir todos juntos adelante y fortalecidos. Y habla en el párrafo del artículo del 28 de la actividad empresarial específicamente, que es una noble vocación orientada a producir riqueza, por supuesto, y a mejorar el mundo. Puede ser una manera muy fecunda de promover la región donde se instala,
creando fuentes de empleo. Y ahí, ligado con mi trabajo personal, la región donde nos instalamos, lo que hacemos transportando a todas estas personas de ciudad a ciudad, que muchas de las ciudades de la Argentina, más de 1.700, la única posibilidad de articulación que tienen es viajando en un transporte público de pasajeros y en un ómnibus de larga distancia. Y ahí nuestro rol social de nuestro trabajo. Bueno, así que ahí como conceptos. Y después la creación y el trabajo del equipo, en personas, crear este clima laboral familiar, porque eso somos las pymes familiares. Somos una gran familia. Nuestros empleados es familia. Aún sean chicas, grandes o medianas, nuestros empleados son familia. Y nuestra preocupación como empresarios, en mi caso personal, aún no tengo la dicha de tener hijos, pero cada vez que me acuesto siento que tengo todos mis empleados como hijos o como la responsabilidad del cuarto día hábil cumplir con ellos y con sus necesidades. El valor, el ejemplo, la palabra, las acciones del cuidado de la casa común, este hogar entre todos. Y ahí las relaciones, como hablaba Ignacio, la relación con el sindicalismo y el diálogo, sumamente necesario. En el caso nuestro, somos 3 hermanos, 2 mujeres y un varón, y soy yo como mujer la que me ocupo de la relación gremial sindical, la que llevo adelante el diálogo con los delegados que representan a los trabajadores, tanto internamente como externamente. Y supimos construir la relación desde el diálogo, desde las palabras y desde los principios y valores comunes con el mismo objetivo: preservar las fuentes de empleo de los trabajadores y preservar la empresa, que sin empresa no hay trabajo y sin trabajadores no hay empresa. Este objetivo común siempre lo tenemos claro y cada vez que hay algún conflicto volvemos a este objetivo y a este diálogo y encontramos siempre una buena solución. Predicar como el ejemplo, con el ejemplo, predicar con el ejemplo. Y ahí el Papa Francisco también nos invita a un desafío, que es dejar el planeta habitable para la humanidad que nos sucederá, el cuidado de este medio ambiente. Tanto lo hemos dañado a este medio ambiente que nos está dando una devolución. Y ahí nuestro rol como empresarios y nuestro compromiso. En el caso particular nuestro, en el año 2016, año del 40 aniversario de la Fundación, decidimos sumarnos a Pacto Global de Naciones Unidas, pensando que era inalcanzable, una pequeña pyme familiar iba a llegar a Pacto Global de Naciones Unidas, y dijimos, sí, vamos a llegar. Y fuimos y queríamos ser la primera empresa de transporte de pasajeros del país, y cuando en noviembre de 2016 fuimos a Naciones Unidas, luego de haber presentado todos los papeles que nos admitan, tuvimos la grata noticia de ser la primera a nivel mundial en responsabilizarse en el cuidado del medio ambiente y de trabajar en los ejes de los ODS. Imagínense qué responsabilidad sentí en mis pies en ese momento cuando salí en Nueva York y dije, la empresa que fundó mi papá llegó a esta instancia, y ese compromiso que todos vamos sumando y replicando. Y creamos esta plataforma que es Liderando hacia un camino socialmente responsable, y nos adherimos a los 10 principios del Pacto Global que trabajan sobre lo que habló Monseñor Maletti: derechos humanos, medio ambiente, estándares laborales y anticorrupción. Y nuestro fuerte compromiso en la generación de empleo para poner fin a la pobreza, reducir las desigualdades, igualdad de oportunidades, siendo una empresa con un 94% de empleados hombres por el rubro, pero sin embargo asumimos un desafío y somos el 18% de los mandos de decisión están ocupados por mujeres. Trabajo decente, crecimiento económico, esos son nuestros desafíos y responsabilidades. Y hoy, no sé cómo estoy con el tiempo, pero
me voy a permitir contarles una última anécdota que hoy me la enteré, charlando con mi tía y hablando un poquito de este encuentro. Y ella me dice, predicar con el ejemplo, Laurita, y seguro me está escuchando. Cuando el Papa Francisco, unos 3-4 años antes de ser Papa, tuvo que viajar a Azul, que Raut depende del arzobispo de Azul, porque asumía el nuevo obispo, Juan Manuel Salaverry, el nuevo monseñor, perdón, Juan Miguel Salaverry, también jesuita él, y Francisco era el arzobispo de Buenos Aires, y sin embargo, tomó un plusmar, un horario, fue a retiro, bajó en Azul, lo esperaban, y luego volvió en plusmar. Y ella me decía, y pensá que viajó en plusmar, y viajó con esos mismos zapatos que él no quiso cambiarse cuando asumió y fue papa. Pensar, ella me decía, seguro tenía esos mismos zapatos, pero ya se había hecho la media suela nueva. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Laura, muy sentidas tus palabras y nada, me toca la revalorización de la microempresa y de la empresa familiar también. El valor de la microempresa es muy importante en nuestro país porque los trabajadores y los dueños somos un trabajador más, que lo sentimos, lo vivimos, los acompañamos día a día. Y bueno, y hablando de empresarios, también con gran vocación de servicio y que predica con el ejemplo, quiero presentar y dar la palabra ahora al CEO de Todo Música, empresa muy reconocida, prosecretario de la Cámara Argentina de la Industria de la Música, Rafael Pedace. Por favor, la palabra es para usted. Buenas noches a todos. Un placer estar en este foro tan distinguido, con personalidades tan notables. Y en mérito al tiempo, simplemente mi respeto hacia cada uno de los que he expuesto, me han inspirado y han motivado que lo que estamos haciendo estamos en el camino correcto. Quiero hacer una presentación breve. Nací en Italia en el año 1948, con padres, una pequeña granja en Italia, en el sur de Italia, y como efecto de la posguerra y de la situación difícil después de la Segunda Guerra Mundial, cuando yo tenía 1 año de edad, mis padres se movilizan, emigran hacia Argentina, absolutamente sin nada, con sueños solamente. Llegamos a Argentina en el año 1949, yo tenía 1 solo año de edad, y en Argentina pude estudiar en la escuela privada, en la escuela secundaria privada y en la UBA también, graduándome como contador público a los 22 años, estudiando y trabajando. Ejercí la profesión de contador público con un estudio modesto, unos 19 años, y hace 36 años formamos una empresa muy pequeña de venta de instrumentos musicales. Quiero señalar que mi vocación y amor por Argentina es absoluta y total, a tal punto que utilizo para viajar, y yo no necesito sacar la ciudadanía italiana, yo nací en Italia, no tengo que hacer ningún trámite para poder conseguir un pasaporte italiano, pero tengo y viajo con este pasaporte desde toda la vida y estoy orgulloso de tener un pasaporte argentino y peleamos y luchamos por esta nación. Y estoy casado con mi última esposa durante 50 años, mi primera novia y última esposa. Tenemos 4 hijos y 12 nietos, desde la mayor 22 años y el más pequeño 2 años. Argentina me ha dado todo. Estoy muy feliz y bendecido por lo que ha significado Argentina para una familia inmigrante italiana. Con respecto al emprendimiento comercial que hemos comenzado, comenzamos de una manera muy modesta con un local de venta al público en el barrio de Villaluro y fuimos creciendo, fuimos desarrollando estrategias y aplicando principios de trabajo profesionales y hemos crecido. Realmente el esfuerzo, contratar personas destacadas, nos ha llevado hoy a ser la empresa líder en el mercado. Representamos a 30 compañías internacionales de instrumentos musicales y de sonido, y tenemos el privilegio de ser hoy la empresa líder en el mercado en esta actividad. Hoy tenemos una planta estable de 75 empleados, fijos de nuestra nómina,
aparte de empleos indirectos. Y de los 75 empleados, unos 50 están en sus casas sin una actividad directa, y 25 están trabajando ya sea home working con ventas desde sus casas y un grupo muy pequeño en el depósito entregando algunos pedidos desde nuestro depósito central. El gobierno nos ha dado el ATP el mes de marzo, una ayuda, y luego como las ventas comenzaron a repuntar un poco, hemos cortado el ATP y estamos financiando los sueldos de todo el personal, pagando como desde hace 36 años el último día hábil de cada mes. El último día hábil se pagan los salarios. Estamos pagando el 100% de los salarios, ya sea de los que trabajan como de los que están en sus casas. Y además de eso, hace 3 meses hemos decidido pagar el bono a todo el personal, el bono anual, porque entendimos que la pandemia no es algo generado por la gente, sino que es un acto de salud impensado ni programado, y que los que habían trabajado durante el año 19 esforzadamente y con mucha aplicación merecían ganar el bono. Cuando recibieron el bono, los empleados no pueden imaginarse la sorpresa. Se liquidó en abril el bono, en medio de los primeros 40 días de la pandemia. Además de eso, el 1 de julio también hemos decidido aumentar los sueldos por ajuste por inflación, como lo venimos haciendo desde hace varios años. Así que también el personal se mostró sorprendido. Así que lo que quiero señalar es que se puede ser un empresario al modo de Dios. Yo pregunto, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús si él estuviera conduciendo? En realidad yo soy un socio minoritario, porque el dueño de nuestra empresa es el Señor. Él es el oikos, el administrador, y es el déspotas. También cuando se habla de Señor en la Biblia se habla de oikos y de déspotas. Él es el dueño de todo y el Señor también. Entonces, ¿qué haría él en mi lugar? Y realmente confiamos que va a haber un futuro diferente, que va a haber un futuro distinto. Y yo no voy a esperar que alguien me señale, me exhorte, no voy a necesitarlo, que alguien me impulse, me reprenda. Yo sé que nuestra responsabilidad es custodiar al equipo que hemos construido durante tantos años, que nos acompaña, que ha sido fiel, que ha sido consistente y que ha construido lo que hoy es nuestra empresa. Y estoy seguro que los vientos van a cambiar. Así que quiero también, para terminar, le dije a Guillermo Fernández que si me daban 8 minutos iba a hablar 7, porque una de mis pocas virtudes es la sinopsis, ¿no? Entonces, quiero señalar que la salida económica para nuestro país no es la que enseña Carlos Marx con su teoría del capital y con su axioma marxista comunista, ni la salida de Adam Smith, que dice que el liberalismo y el libre cambio, el libre comercio es el secreto de la riqueza de las naciones. La salida económica para este presente y el futuro del mundo, no solamente de Argentina, porque el socialismo y el comunismo fracasaron y el capitalismo también fracasó. La salida es que todos convengamos que el dueño de todo lo que tenemos, que administramos, que vemos, y aún lo que no vemos, tiene un solo y único dueño, y es Dios. Y Él nos permite ser sus coadministradores, como Nicolás nos ha puesto, gracias Nicolás, nos ha puesto de una manera, yo diría, irresponsable, como coadministradores de esta sesión de Zoom. Somos coadministradores, pero Él es el que maneja los hilos, el que manda, el que gobierna, el que organiza, y el que no está distraído. Nada se le pasa desapercibido. Así que estoy feliz de estar en este medio con ustedes, me han inspirado. Gracias por cada palabra, por cada concepto, por cada pensamiento. Y hay futuro para Argentina. Hay futuro volviendo a poner a Dios en las escuelas. Lo hemos intentado quitar de las escuelas y las escuelas están vacías. Volviendo a poner a Dios en los trabajos, en las oficinas, en los talleres, en las fábricas, en el Parlamento, en la sede de justicia, porque cuando quitamos a Dios de esos lugares, hoy se sesiona con sillas vacías. Que volvamos a poner a Dios en los eventos deportivos, que volvamos a decir que está Dios presente. Cuando quitamos a Dios de los eventos deportivos, de los eventos sociales, se juegan los partidos como los del domingo, una final del mundo sin público. Así que pidamos perdón a Dios y que le podamos decir a Dios, Dios, Señor, Señor de todos, no de un segmento, de un grupo,
tenemos que construir puentes de unidad. Señor de todos, te damos la bienvenida, te damos el señorío, la paternidad, y sos el único que merece ser honrado como oikos, dueño absoluto, y déspotas. Él puede hacer lo que él quiera. Así que gracias, Nicolás, gracias, equipo de gente linda, hermosa, que Dios los bendiga. Amén, amén, y muchísimas gracias por tu reflexión. Qué interesante ese chequeo, ¿no? ¿Qué haría de Jesús en mi lugar? Así que bueno, para avanzar, le voy a dar la palabra al presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, Emilio Insaurralde, que va a hacer una reflexión final, y después Guillermo Fernández nos va a hacer una oración de cierre para bendecirnos y acompañarnos en la retirada y a nuestros... ya estamos en nuestros hogares. Emilio, la palabra es suya. ¿Emilio? Sí, ahí me escuchan bien. Ahora, perfecto, Emilio. Gracias, Emilio. Bueno. Gracias Nico, gracias a todos. No los nombro a cada uno. Al embajador Oliveri, con el cual también compartimos el trabajo de articular lo mejor en la búsqueda del bien común, a Monseñor Malete, a Guillermo Fernández, a todos, a los dirigentes de FEBA, de ADIVA, de CAME, por ahí lo vi a Fabián Tasrío, también a los que expusieron antes. La verdad que ha sido un encuentro muy rico en estas tres palabras, ¿no? Fe, trabajo y diálogo. Voy a decir algunas ideas que me suscitaron la reflexión de ustedes en 6 minutos, si Dios quiere. En primer lugar, el tema de que necesitamos, a partir de esta pandemia que nos pone en evidencia las pandemias preexistentes, algunos de ustedes hablaban, necesitamos también un cambio cultural, ¿no? Y el cambio cultural sería volver a reconocer que no es posible una cultura del descarte en la Argentina, que todos somos necesarios, que necesitamos proponernos y empujar entre todos, y qué bueno que empresarios, trabajadores se dispongan a pensar su vida y su tarea cotidiana a la luz de la fe. Necesitamos reemplazar esa cultura del descarte, que a veces no la decimos explícitamente, pero la hacemos en nuestra obra, por una cultura del cuidado. Necesitamos cambiar una cultura de la violencia por una cultura del encuentro. Una cultura de la indiferencia por una cultura de hacernos cargo. Decir, bueno, ¿qué parte de la realidad me toca? Y ustedes como empresarios y como trabajadores son especialistas en eso, ¿no? Tratan siempre de satisfacer una necesidad. Por eso qué lindo ver al empresario como creador de trabajo, más que como creador de riqueza. Y verlo ahí como creador de trabajo para poder dar nuevas posibilidades a todos. Y al trabajador como co-creador de Dios, ¿no? Y cómo él con su inteligencia, con su voluntad, el trabajo manual, el trabajo intelectual, el trabajo de labrar la tierra, ayuda a los hermanos, pero también ayuda a poner en práctica el plan de Dios. Y también una cultura que tiene que ver con una economía que está enferma, nos decía el Papa Francisco, ¿no? Y creo que ahí nosotros tenemos que cambiar también el paradigma, ¿no? Una cultura que necesitamos que iguale para crecer. Y a veces hemos puesto el foco en crecer para igualar, ¿no? Y creo que tenemos que ayudar a que esta cultura enferma, que tiene como consecuencia la injusticia social y el deterioro del ambiente, ponga más en el centro a la persona. En el diálogo y en la fe, yo les propondría un diálogo con Dios. Es decir, primero, reconocernos como hijos y humildemente decirle que en muchas cosas hemos sido imprudentes y nos hemos equivocado. Por eso llegamos a esta situación, en la Argentina y en la humanidad, pero también en cada una de sus
empresas o cada uno de sus trabajos. Reconocernos hijos de Dios y reconocer que estamos en sus manos. Entonces, yo que le pediría a Dios en este momento para ustedes y para nosotros, le pediría inspiración y creatividad para imaginar, ustedes que son emprendedores, nuevas alternativas de mayor integración social y de mayor sostenibilidad. Le pediría también fortaleza y ánimo para poner en marcha juntos, para ponernos en marcha juntos, poniendo todos nuestros talentos al servicio, poniéndolos en común. Miren, Dios, que no se deja ganar en generosidad, también tiene algunas leyes económicas, ¿no? Pero funcionan a veces al revés que las nuestras. Los talentos, cuando se gastan, crecen. Los talentos, cuando se ponen al servicio, crecen. No crecen cuando se guardan. No se puede especular con los talentos. Esto es lindo pensarlo en este momento donde la especulación financiera ha sido un motor que nos ha llevado también a una disminución productiva. En el tema del diálogo, me parece que es importante, algunos de ustedes lo han mencionado, pero es importantísimo, es algo distintivo del hombre el diálogo. Pero tenemos que reconocer que somos distintas personas, que tenemos distintas experiencias, que tenemos distintos sentimientos, que también tenemos distintas miradas. Y esto es una riqueza. Entonces tenemos que empezar por lo que nos une. Tenemos que no estigmatizar, no etiquetar. Decir en serio de una vez que todos somos valiosos, que todos tenemos algo para aportar. Disponernos a valorar el bien del otro. Y en esto tenemos que bancar el proceso. Quiere decir bancarnos los altibajos, porque esto no va a ser de hoy para mañana. Pero sí iniciar un proceso, que dice el Papa Francisco, ¿no? Iniciar procesos. Y ahí tenemos que escuchar más que hablar. Tenemos que discutir ideas más que las personas. Tenemos que dar pasos concretos, asegurando la firmeza de cada paso y a partir de ese iniciar uno nuevo. Ahí construimos el puente, ¿no? Donde cada ladrillo vale. Y en esto del puente y de la construcción, yo creo que tenemos que salir a veces del individualismo reinante, ¿no? Es como salir de la selfie, ¿vieron? Que a veces nos sacamos una selfie y todos la selfie, que están bárbaras, están buenísimas. Pero tenemos que dejar de pensar en selfie y pensar más en el dron. Más en tener una mirada más integral. Mi empresa no sirve sola en sí misma. Necesitamos que la sociedad crezca para nosotros poder crecer. Necesitamos que la sociedad logre un bienestar mayor. No nos sirve ninguna empresa que piense y se encierre en sí misma. Lo mismo para cada uno de nosotros. Y esto es entender el poder de una manera distinta, ¿no? La posibilidad que tenemos como poder, como servicio y no como dominación. El poder como dominación implica poseer, implica la esclavitud. El poder como servicio implica amar, implica la libertad. Hoy el Papa Francisco nos decía, la economía está enferma. Lo decía, ayer, y decía, termino con esta frase de Francisco, ¿no? En el mundo de hoy, unos pocos muy ricos poseen más que todo el resto de la humanidad. Repito esto para que nos haga pensar. Es una injusticia que clama al cielo. Al mismo tiempo, este modelo económico es indiferente a los daños infligidos a la casa común. También no cuida la casa común. La desigualdad social y el degrado ambiental van de la mano y tienen la misma raíz. La del pecado de querer poseer, de querer dominar a los hermanos y a las hermanas, de querer poseer y dominar la naturaleza. Por eso esto no es el diseño de Dios, no es lo que pensó Dios, lo que nos decía Guillermo y Monseñor Maletti, ¿no? Creo que el Señor en esto de la economía
si nosotros somos capaces de abrazar estos tres términos, ¿no es cierto? El trabajo que dignifica, que nos ayuda a vivir integralmente, a aportar a la comunidad lo que somos, que nos hace vivir en la vida social, pero desde nuestras posibilidades. Si somos capaces de generar un diálogo que construya esta cultura del encuentro, y somos capaces de abrazarnos a Jesús, que nunca falla, digamos, que nunca es indiferente, que siempre está atento al clamor de nosotros. Creo que tenemos una linda posibilidad de salir adelante. Se los digo desde mi experiencia personal, que no puedo decir que las cosas me van bien. Nuestra pyme está en serio deterioro. Yo como muchos de ustedes, hace 4 meses, donde nuestra facturación significó el 10% de lo que fue el año pasado, sin contar la inflación. Y donde, gracias a Dios, todavía tenemos toda la gente a bordo. Y en esa dificultad les quiero también transmitir esta esperanza. Animémonos, lo que dependa de nosotros, la parte de la realidad que nos toca, a esa confiémosela a Dios y seamos realmente protagonistas de este cambio. Gracias. Gracias, Emilio. La verdad, muchísimas gracias. Muy, muy profundas y muy sentidas también tus palabras. Te agradezco un montón. Y bueno, y quiero agradecer a todos los presentes nuevamente por acompañarnos en este espacio, que la verdad que muy profundo, todos los testimonios. Me enriquece mucho el doble sombrero que tienen varios como Rafael, como Emilio, como Guillermo, como varios que la militan en los espacios religiosos, en los espacios empresarios, con ese mensaje. Quería hacer 2 avisos antes de darle la palabra a Guillermo Fernández para la oración final. Quería contarles que estamos en víspera del Día de la Industria, que el 2 de septiembre sería el Día de la Industria, que quiero comentarlo para que lo tengan al tanto, y que en el marco del 58 aniversario de su muerte, que se conmemora hoy 27 de agosto, se están llevando a cabo una serie de actividades dedicadas al homenaje al siervo de Dios, que es Enrique Yo, que es un empresario, un dirigente con mucha responsabilidad social también, que fue excepcionalmente un dirigente empresarial que está en proceso de canonización, que es muy interesante que lo recordemos. Gracias, presidente Alberto Cale, por el espacio, por impulsar estos espacios nuevamente de reflexión, a todos los expositores, a todos los dirigentes presentes. La verdad, soy un bendecido de poder llevar adelante y de colaborar en la construcción de este espacio de diálogo, que estoy convencido que es la forma necesaria, que nos tenemos que bancar los procesos, como dijiste, Emilio, que tenemos que poner el pecho, el hombro y un poco más en estos momentos. Agradecido a Dios y a todos ustedes, Guillermo Fernández, le doy la palabra para una oración de cierre para cerrar este encuentro. Y gracias al personal de FEBA también por el acompañamiento, que están presentes, los flyers, por poner lindo todo este espacio también. Bueno, gracias una vez más. El Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y dice que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en aquello que pidamos, ¿no? Él va a estar con nosotros. Entonces, creo que todos los que estamos acá estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en tener fe, estamos de acuerdo en la virtud del trabajo, estamos de acuerdo, ¿sí?, en la importancia del diálogo. Y quiero despedirme en la oración con una palabra que el profeta Jeremías, en el capítulo 31, en el verso 22, dice que Dios dice que hará algo nuevo sobre la tierra, y es que la mujer abrazará al hombre. Este es el tiempo en donde necesitamos el abrazo de la mujer, la creatividad de la mujer, la guía y la empatía que la mujer tiene en el liderazgo. Yo la veía a María Laura y digo, qué hermoso es escuchar a una mujer honrando a su papá y manteniendo un legado desde ese liderazgo. Y quiero que oremos con esto, entendiendo cuál es este tiempo, ¿no?, de esta construcción nueva. Así que, Padre, te damos gracias, Señor,
por este tiempo que nos permitiste estando en tu presencia. Vos nos dijiste que pidamos. Y en esta noche queremos pedirte que derrames tu bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestras empresas, Señor, que son tuyas, porque todo lo que hay en el mundo es tuyo. Que nos des creatividad de lo alto, conforme a tus promesas. Señor, que esas mujeres que vos tenés preparadas desde el principio puedan liderarnos, Señor, con ese don que vos les diste, de cuidar, de proteger, de empatizar con la necesidad del otro, porque este es un tiempo nuevo. Y creemos, Señor, que de esto van a hacer algo nuevo, porque dijiste que con fe todo es posible. Y esta noche, Señor, empezamos con eso, creyendo que vos vas a bendecir a nuestra nación, que vas a bendecir a nuestros gobernantes. Te pedimos que perdones nuestras corrupciones y nuestras miserias, Señor, que nos enseñes a arrepentirnos, a cambiar nuestra manera de pensar y a creer que de tu mano todo es posible. Señor, que seamos instrumentos de justicia, que no seamos indiferentes a las necesidades de los que más necesitan, pero que también entendamos que debemos ser administradores fieles de todas tus riquezas, porque son tuyas, Señor, y con ellas te queremos honrar. En el nombre de Jesús nos despedimos, y que tu paz nos acompañe y nos regale un buen descanso. Amén. 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 Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Amén. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias a todos.